Señores, episodio 328. Hoy un episodio para Iván muy especial, para nosotros también, pero digo para Iván muy especial porque vamos a tratar aquí nuestro invitado Francisco Torres, superintendente de pensiones, y ahí fue que nació la carrera de Iván en el estado, con doña Persia, que en paz, doña Persia. Doña Persia está viva, muy viva, y está en muy buena condición. No, fuiste tú que me dijiste cómo que estás enfermo. No, tú eres un freco, lo que de verdad te está pasando. Doña Persia Álvarez, la primera superintendente de pensiones, una de las fundadoras del sistema de seguridad social, bueno, de la implementación del sistema de seguridad social en el país, y bueno, mi primer empleo, literalmente, que me dio la oportunidad en la superintendencia, en el departamento de... Ahí también yo estaba con Payano en su momento. Payano, claro que sí. Payano estaba en el área de inversiones. Y tengo muy buenos amigos ahí que todavía han hecho carrera y siguen ahí. Bueno. Un saludo a Ariadne, a Nadia, a Priscila, a Roda, a toda esa gente que están todavía ahí tirando para adelante. Bueno, introduce al invitado. Bueno, el señor Francisco Torres. Él es superintendente de pensiones, además que es amigo de este podcast. Hemos compartido, la semana pasada tuvimos la oportunidad de ser invitados al Congreso de Nuevas Tendencias de las pensiones, como el futuro para pensar, el futuro de las pensiones en la región. Y me gustó mucho todos los temas tratados. Gracias, Francisco, por esa invitación, porque escuchamos su perspectiva como sumamente diferente, disruptiva, que creo que son temas que hay que poner sobre la mesa hoy en día para ver hacia dónde vamos en el tema de las pensiones. Pero yo creo que antes de empezar hacia dónde vamos, hay mucha gente que increíblemente, 24 años después de promulgada la ley de la seguridad social, ni siquiera sabe qué es una cuenta de capitalización individual, la de reparto, y ni siquiera sabe dónde están sus fondos de pensión. O sea que yo creo que va a ser, además de informativo, educativo, este episodio, así que bienvenido, hermano. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Esto es un privilegio para mí. No, para nosotros también. Y yo voy a tirar la primera pregunta. Mira, tú lo puedes levantar un poquito, sí. Sí, está bien. El sistema de pensiones actual, para que la gente entienda rápidamente, simplemente definir cómo funciona para un amigo de nosotros que está escuchando y que trabaja, pero como ni siquiera le interesa, porque hay también un desinterés, que eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo funciona el sistema de pensiones actualmente? Bien, muchísimas gracias. De verdad, mira, la verdad que es una pregunta muy común y muy corriente, señores, más de lo que ustedes entienden. Nosotros hemos hecho análisis desde la llegada nuestra a la superintendencia, como bien tú dices, que se formó ya a partir del año 2001, y que con ese inicio de doña Persia, con ese impulso de doña Persia, fue que sentó las bases para crear una institución. Y creo que aquí nadie me deja mentir de que como eso se mantiene en el tiempo, eso se debe a esa base que sentó doña Persia. Mira, el sistema funciona de la siguiente manera fácil. Es una cuenta de ahorro individual, una cuenta de ahorro como si fuera una cuenta de ahorro bancaria, donde aportan 3 fuentes. La primera fuente es el empleador con quien tú trabajas. Ese aporta, de cada 10 pesos que de tu salario, aporta 7.10 de cada 10 pesos. De cada 100, no. De cada 10 pesos. De cada 10 pesos, 7. Perdón, de cada 100, 7.10. 100, perdón. Sí. Ya llevo mi cuarto. 7, sí, de verdad. Igualmente, tú, como empleado, aportas 2.87%, o sea, que la parte más pequeña. Y la tercera fuente es que ese dinero acumulado ahí va generando, hacen inversiones con él, la administradora de fondos de inversiones, como la administradora de fondos de pensiones, como la administradora de fondos de inversiones. Hacen inversiones con ese dinero y genera un rendimiento. Y ahí sí, de cada 100 pesos que cada persona que tiene en sus cuentas, alrededor de 55 pesos proviene de ese rendimiento en el histórico. Es diferente para cada quien, o sea, estamos hablando en términos promedio. Y la verdad es que esa es la fuente, como quien dice, más poderosa para la acumulación. Pero eso se debe a que tenemos unas acumulaciones y, o sea, que tenemos forma de aportar bastante baja, porque estamos hablando de 9.97% del salario, dividido en 2, pero 9.97, que es de los más bajos de la región y de los más bajos del mundo. ¿Cuál es el promedio de la región? El promedio de la región es 16%. O sea, en otros países, 16% de mi salario es lo que se aporta al fondo de pensiones, dividido entre mi empleador y yo como empleado. Exactamente, pero vamos a poner ejemplos claves que muchas personas siempre comentan. Chile,
hasta no hace par de meses, Chile era 10%. Y lo subieron a 16 paulatinamente. O sea, eso va subiendo al paso. Pero el promedio ya está en 16. Chile lo acaba de subir al 16. Sin embargo, el 10% lo ponía todo el empleado. El empleador no ponía un peso. Solamente ponía para los seguros. Que podemos hablar más adelante cuáles son esos seguros que vienen atados a eso. En el caso de México también tenían 8 y pico, más bajo que nosotros. También lo van a llevar al 15, 16, paulatinamente en el tiempo. Y ahí sí está más dividido. Ese 6% de Chile viene totalmente del empleador ahora. Ese aumento. Ese aumento. Que es un gran componente. Nosotros, aquí en la República Dominicana, siempre he dicho que nosotros fuimos privilegiados porque en el año 2001, nuestros congresistas, toda la sociedad dominicana organizada se puso de acuerdo y dijo que de cada peso de cada peso a la seguridad social nos lo íbamos a dividir 70-30. Okay. O sea, 70% el empleador, 30% el empleado. Eso no ocurre muy comúnmente en el promedio de Latinoamérica. ¿Cuál es? No te puedo decir. El promedio casi siempre es 60-40, 50-50. Vamos a poner en Estados Unidos, que una persona te diga que en tu fondo, que te van a inscribir en un fondo de pensión de la empresa y que te dice de cada peso que tú pones yo voy a poner un peso. Hasta un monto. Eso es lo que se llama el 401. Puede ser 401k, puede ser otro diferentes formas pero casi siempre el matching contribution, o sea, lo que te ponen a la par es un gran y en ese caso es voluntario, en ese caso no, claro, aquí es obligatorio por la ley. Es obligatorio después de, no recuerdo qué año, pero después de cierta, es obligatorio inscribirte. No quiere decir que ellos es obligatorio poner dinero contigo. Es obligatorio inscribirte en un fondo de pensión. Y tú te puedes salir. Incluso en algunos países, pero eso quiere decir que no tienen garantía para pensiones, claro. Nada más que el seguridad social. Qué bueno que tú entres en esa parte porque hay muchos mitos con el sistema y en el caso nuestro tenemos un sistema que pasamos a un sistema de reparto, ¿cierto? Sí. O sea, donde el impuesto de hoy pagaba la pensión del de ayer. Así es. Del que trabajó ayer, que es insostenible, obviamente, porque no puedo pensionar a todo el mundo contando con los impuestos, que son de hecho muy pocos. Esas son las pensiones que conocemos que son por decreto, que son porque trabajó 30 años en tal sitio y es el 80% del salario. Y que es injusto porque hay gente que se queda sin pensión. Un genio, que no sé quién fue, pero nosotros nos inspiramos en el modelo chileno, ¿cierto? Bueno, es parte de... lo que hicimos fue como quien dice vuelvo y digo, en el año 2001 fue un privilegio porque incluimos partidas y cosas que hoy el modelo chileno no tiene. Por ejemplo, la Tesorería de la Seguridad Social o el Fondo Solidario Social. La Tesorería es una sola institución gubernamental que dentro del sistema es la que reciben todos los fondos de cada empleador a través o sea, que los empleadores, los patronos son los que retienen, pagan la parte del empleado, pero también pagan la parte de ellos y se lo envían a la tesorería. La tesorería es la que se asegura de que todos esos recursos caigan a cada administradora de fondos de pensiones, a cada ARS, al IDOPRIL, o sea, a la DIDA, a la CIPEN, o sea, que se divide y se dividen los recursos. Eso no existía. Y en otros países no existe. O sea que nosotros tuvimos ese gran componente inicial. También nosotros, que es algo que yo quiero hacer mucho hincapié, es el Fondo Solidario. El Fondo Solidario no es más que una forma de garantizar pensiones. Vamos todos a acumular dinero por si a alguien le falta. Esa es la forma de cómo está creado ese fondo. Pero ese cuánto le falta a la gente tiene que tener ciertas reglas para que ese fondo pueda durar en el tiempo. Entonces, si a alguien le falta dinero, siempre cumpla con las reglas, bueno, pues el fondo le va a venir a ubicar o a colocar un poquito más para cumplir. ¿Por qué? Porque no hay una pensión mínima. La pensión mínima debe ser lo mismo que el salario mínimo promedio del sector privado. ¿En cuánto está ahora mismo? Para febrero, por el ajuste, porque ese es el número que tengo grabado aquí, ¿verdad? Sí. Es el chivo que llevo. Para febrero del año que viene, con el ajuste, va a ser que cerquita a 17,000 pesos. Pero para ponerle un ejemplo, ¿cuánto la gente hoy paga en promedio? O sea, lo que contribuyen, que estamos hablando de alrededor de 2.2, 2.3 millones de dominicanos, aportan al sistema de seguridad social o al sistema de pensiones a través de su empleador fijo todos los meses.
ese 2.3, 2.2 no siempre son los mismos y ahí vamos a entrar en detalle de eso. Pero esos contribuyen en base a un salario de 36,000 pesos. Si el salario, la pensión mínima sea de 17,000 pesos, estamos hablando de un buen salario de reemplazo. Que no me gusta utilizar mucho esa frase, porque eso está hecho especialmente para lo que decía Frank, que eran de los planes de reparto, de beneficio definido. ¿Por qué se le llama beneficio definido? Decía, tú te vas a pensionar con el X% de tu último salario de los últimos 36 meses. Entonces definían eso como un beneficio definido. A diferencias de lo que tenemos hoy, que es que dice, bueno, acumula todo lo que tú puedas y tu pensión va a depender de toda tu acumulación y puede ser mucho más de un número que se establece arbitrariamente. En este caso, la pensión mínima, que es algo que queríamos hacer mucho hincapié, viene a cubrir eso, que nadie puede estar por debajo de esa mínima. Hoy en día es muy por encima de la línea de pobreza. En los países, casi todos los países de la región está atado a la línea de pobreza. Esa pensión mínima no atada al salario promedio. Pero como ya el salario promedio menor, ¿verdad? El mínimo, está atado a ese tema de salario de pobreza, de que no hayan personas en edad avanzada en pobreza. Ese salario está atado a eso y por ende nosotros nos gusta mucho eso. Eso es algo que muchas personas no conocen. Pero déjame para entenderlo, porque uno mismo se confunde fácil, porque son tantos temas. O sea, este sistema se construyó para que si yo cotizo 360 veces como mínimo, ¿cierto? O sea, 360 meses. No como mínimo, pero vamos bueno, a entrar. Ahí te tengo una pregunta, porque tú hablaste de que podía ser 300. Sí, vamos a hablar. Pero vamos a decir entre 300 y 360. Sí. No tienen que ser consecutivos, porque yo, al momento que pauso, por ejemplo, yo salí en el 2020 del gobierno, no tenía un salario formal y no contribuía. Volví a tener un salario formal, pues volví a contribuir, ¿cierto? Se supone que si yo llego a ese mínimo de cotizaciones, yo voy a tener un salario hasta que yo me muera. Vamos a utilizarte de ejemplo. Okay. Porque me gustó la parte de que no contribuías, que es algo común, y me pasó a mí también. Muy común. La gran mayoría de las personas tienen esa itinerancia de que entraron a trabajar en un momento, salieron del trabajo, fui a hacer un emprendedurismo o entré a otro, en lo que estaba buscando otro empleo. Ganó la oposición. No estabas trabajando. Bueno, pero esa no es la única fuente. Esa no es la única fuente. No es la única fuente de empleo. Vende cursos. Entonces, bueno, la idea es que estaba diseñado el sistema ¿para qué? Para que aquellas personas, y debimos entrar eso de una vez, Iván, de que a los 60 años de edad es tu edad de retiro. No te tienes que retirar a los 60. Te puedes retirar posterior a los 60. Pero la idea es que trabajes hasta los 60. Okay. Y que contribuyas y aportas hasta los 60. Si empiezas a trabajar a los 20, tiene 40 años para aportar. Para lograr las 360 cotizaciones, que son 30 años de aportes. 360 cotizaciones, tú lo ves como mucho. Si nos comparamos con otros países, también es bastante bajo. Sin embargo, 360 cotizaciones es el cálculo. Si yo soy una persona común y corriente, con un salario común y corriente, y contribuyo por 360 cotizaciones dentro de mi vida laboral, el cálculo me da que yo tendré una pensión por encima de la pensión de un beneficio definido. O sea, por encima de ese mínimo. Muy por encima del mínimo. Okay. Y por encima de un salario de beneficio definido. Y más o menos frente a mi salario, ¿cuánto sería? ¿50%? Usualmente el cálculo es de 60%. Ok, o sea que si yo en promedio 100,000 pesos en los últimos 36 meses de mi vida laboral, me pensioné, probablemente yo voy a tener un salario por el resto de mi vida de 60,000 pesos. Y que es un retiro programado. Entonces, ahí entramos ¿qué es lo que es retiro programado? Dice, bueno, yo tengo el dinero acumulado y para que me dure hasta que yo me muera, tengo que hacer un cálculo. Yo no sé cuándo me voy a morir. No. Entonces tengo que hacer un cálculo que me tiene que cubrir siempre, ¿verdad? Y además que los costos de la vida van subiendo. Entonces ese dinero que tú tienes ahí acumulado sigue creciendo en el tiempo para cubrir ese costo de vida, ¿verdad? Cómo varía el costo de la vida porque hay inflación. ¿Cómo va cubriendo eso? Pero ese cálculo lo hace mi administradora de fondo de pensiones. Es un cálculo pero es en base a la superintendencia de pensiones. O sea, nosotros somos que proveemos la calculadora.
Ok. ¿Y esa calculadora en base a cuántos años promedio se...? No, el promedio de vida que establezca la expectativa de vida La del país. expectativa del país. Por que- eso, cuando ¿Cuál tú es haces la el expectativa cálculo, de nosotros? cuando te Bueno, haces el hay- cálculo, te pones historia de hombre o mujer, porque la expectativa es Sí, distinta. pero en promedio, entonces la tabla de vida es que el dominicano dura, el que más dura, porque tenemos que cubrir el que más dura, Sí. 110 años. Eso Ya quiere decir que ustedes tu saben. dinero tiene que cubrirte 110 años. No necesariamente. Por eso es porque tú dices, bueno, pero que me paguen más adelante y cosas, porque yo no sé, yo no voy a durar hasta ahí. Eso es muy probable. Mucha gente va a decir eso. Y tienen toda la razón. Claro. Y Tienen yo prefiero mejor toda la calidad de razón. vida Claro. por menos tiempo. Entonces, pero ese es así que se hace el cálculo Ok. en base a eso. No quiere decir que entonces cada año te recalculan cuánto tú tienes acumulado, cuánto tú tienes hasta la fecha, cuánto tú has sacado y te recalculan y ahí te vuelven y te recalculan cuánto sería la pensión de ese año, todos los años. Sin embargo, tú dices que llego a los 60, decido retirarme, pero puedo seguir No. trabajando, No hay que retirarse a los 60. pero puedo seguir aportando. Puedes seguir Claro. aportando si sigue trabajando. Porque en otros Hasta por países... obligación si sigue trabajando. Ajá. No, es que también el mundo ha cambiado. Yo entiendo que el sistema de seguridad social se creó para un mundo donde la gente trabajaba en una fábrica y a los 60 años ya tú no servías para eso. Correcto. Que Entonces- la esperanza de vida al momento, vamos a poner, hace 50 años, cuando se estableció la edad de retiro. Pues esa edad de retiro viene de las primeras leyes de seguridad social a nivel mundial, esa edad de retiro. Pero aquí la asumimos. Era una edad de retiro, vamos a decir, sugerida por la Organización Internacional de Trabajo. La Y gente duraba menos cuando eso. Claro. Tú te retirabas a los 60, pero tu esperanza de vida era 69 años. claro. Menos de 70, o sea, 65 años. O sea, que tú estabas acumulando y te iban a pagar el 10 mejor años más de vida. 5 como mucho. Ya. Hoy en día, en los últimos 20 años, nosotros la esperanza de vida ha subido, bueno, sustancial. No quiero dar un dato para que no vamos a equivocar. Pero ya la esperanza de vida en la República Dominicana es 73 años de edad. Entonces, al momento de nacer, Para el hombre. al momento de nacer, promedio, sí. al momento de Es nacer, un comentario misógino. al Es momento, que para la mujer vive más. Al Eso momento- es estadístico, Ahora eso lo es número. arreglaste, lo arreglaste. al momento de vive más. nacer, tu esperanza de vida es 73. Sin embargo, después de los 60, tu esperanza de vida aumenta sustancialmente. Y eso es fácil. Ya tú vas a haber pasado de muchísimas cosas de alto riesgo. Ya pasaste muchos riesgos. Sí. Ya, entonces, cuando tú llegas a los 60 años de edad, es muy probable que tú no empieces a hacer cosas muy riesgosas con tu vida. Hasta maneja mal Hay gente que emprende negocios a los 60. Pero cosas riesgosas con tu vida, o sea, con temas de salud. Ah, no, claro. Y que cosas, te o sea, tirarse de paracaídas. entonces, hay cosas. Entonces, por eso, la edad promedio de las personas que cumplen 60 duran hasta los 83, 85, 90 años. Ok. O sea que los 110 uno lo ve lejos cuando uno está empezando la vida laboral. Claro. Sin embargo, la verdad es que vamos aumentando. No, yo creo que ya nacieron personas que van a vivir fácil 120, 130 Sí. años. Yo tengo una pregunta, porque hasta ahora todo va muy bien. O sea, y comparándonos con la tasa, yo creo que estamos bien favorables hasta ahí. Pero yo tengo dos preguntas. Una de ellas es que yo sé que ustedes han logrado despertar el hecho de que la gente sepa cuánto tienen pensiones, porque la mayoría de gente que pagaba pensiones no conocía, no sabía ni siquiera cuál era su AFP. su AFP o ARS, ¿verdad? No, AFP, AFP, perdón. AFP. AFP. Yo sé que ustedes han logrado cambiar eso y qué bueno, porque yo mismo en este gobierno fue que yo supe cuál era mi AFP, ya me mandan mi correo y siguiendo Grande eso, Torres. ¿cuáles son Digo, y la DIDA también. cuáles son las debilidades que ahora mismo tiene el sistema de pensión? Son muchas. Pero la desinformación o la falta de información, desinformación o falta de información, es la principal. Fíjate lo que tú acabas de decir. Tú dices, bueno, hemos logrado. La verdad es que yo no estoy conforme. Cerca de la mitad de la población todavía no sabe en qué administrador de fondos de pensiones tienen incluidas. y en De qué la número? mitad de la población trabajadora. Cotizante, ¿Y en O sea, qué lo que número? están pagando su O cuarto. sea, hay 5 millones, Ajá. 5 millones y tantos, 5.2, 5.4 millones de afiliados al sistema. Pero cotizantes ahora mismo son 2.2, 2.3. Estamos hablando de cerca de un 40% de la población trabajadora no está cotizando todo el tiempo. Esos 2.2, 2.3 no siempre son los mismos.
fíjate lo que dijo Frank, yo estuve cotizando hasta el año 2000 tal y después no coticé y volví a cotizar. Eso es lo más común. Es lo más común. Pero también lo más común es que yo empecé a cotizar y tengo 10 cotizaciones y no volví a cotizar. Tengo 12 cotizaciones y no volví a cotizar. Es un año. Tengo tantas cotizaciones. Entonces, ¿qué genera eso? Que cada cuenta, como es individual, tiene un inconveniente. Si yo soy una persona, y no llego a las 300 cotizaciones, a las 360 cotizaciones, dice, pero me quedo sin pensión. No, no es eso. Las 360 cotizaciones para que te dé una buena pensión. De ahí para arriba, tú tienes la mejor pensión posible por cualquier sistema. Las 300 cotizaciones es para que tú tengas una pensión mínima garantizada. ¿Garantizada cómo? Bueno, que es la mínima y no puede ser menor de ahí. Y durante el tiempo de tu vida, aunque tú tengas tu propio ahorro, hasta que tu ahorro se acabe, tú vas a utilizar tu propio ahorro y luego de ahí entra esta pensión mínima si baja. Recordando que la pensión mínima es el sueldo mínimo. Es el sueldo mínimo y se ajusta cada 2 años por inflación. La pensión mínima se ajusta cada 2 años por inflación. O sea, que el que logró 300 cotizaciones no tiene hoy problema. tiene garantizado 17,000 y pico pesos. Y, y cada 2 años se ajusta. Y cada 2 años se ajusta por inflación. O sea, que se ajusta independientemente del salario mínimo. Así es, claro. ¿Por qué? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque si yo me pensioné el año que viene y esa era la pensión mínima en ese año, ese es el valor que se me va a ajustar cada 2 años. Pero tú quizás te pensionaste 10 años después. Y entonces la pensión mínima 10 años después va a ser el salario mínimo de ese momento y de ahí en adelante se va a ajustar cada 2 años por inflación. Lo que quiere decir eso es que no se ajusta por el salario, ya el pensionado. Sino esa es la pensión mínima, se ajusta por el salario mínimo, pero a la persona pensionada se le ajusta por inflación. ¿Qué número estaba? Tú dices que el 50% aún todavía no conoce bien. Así es, no. Cuando nosotros llegamos había alrededor de un 13% menos. O sea que en 1 año, 2 años nosotros hemos logrado, este año no lo hemos medido, pero en 1 año nosotros logramos que más de un 13% más de la población entendiera qué hace la superintendencia, dónde está su cuenta, que hay servicios para ellos poder solicitar dentro de la CIPEN y en la administradora de fondos de pensiones. O sea que hemos logrado que haya un poquito más de conocimiento. Sin embargo, nos falta mucho. Y esa es la parte principal por la cual hay muchas quejas. Pero vamos a volver al tema del sistema. Sí. Como sistema. Si de cada 100 meses que tú estabas supuesto a contribuir, tú tenías de cada 100 meses que tú tienes trabajando, tú estás supuesto a contribuir. Tú solamente contribuyes el 40% de esos 100 meses, o sea, 40 meses. Entonces, para lo que está diseñado el sistema no va a dar. Y ese es el principal problema. Entonces, imagínate que una persona necesite de las 300 cotizaciones para tener una pensión mínima garantizada y solamente tenga el 40% de esas 300 cotizaciones acumuladas. O sea, tenga 120. Va a ser muy difícil, ¿verdad? Llegar a esas 300 cotizaciones porque el tiempo no... antes de los 60 años de edad. Sí. Va a tener que trabajar más tiempo y cosas. Y para eso, entonces, es que hemos hablado mucho. Y por eso dije que ahorita que el ejemplo de Fran era importante, porque durante ese tiempo que tú no estás cotizando, tú puedes seguir acumulando, puedes seguir ahorrando. Aunque no te cuente como cotización todavía, puedes seguir acumulando y ahorrando dinero. Si ahorras y acumulas dinero, entonces tu pensión te va a dar más. Claro. Aunque tú no tengas esa garantía de las 300 cotizaciones, pero tu pensión te va a dar más y te va a durar para más tiempo. Entonces la idea principal de esto es que las personas entiendan que sin ahorro no puedo tener buena pensión. Sin cotización no puedo tener buena pensión. Y que tengo distintas formas de seguir acumulando. Dentro de ellas están los planes complementarios voluntarios, que es algo que nosotros queremos impulsar. Ya hicimos las normativas en el año 2023. Y a la fecha de hoy ya hay una de las administradoras de fondos de pensiones que ofrece dicho plan. Ese plan es muy similar a las tendencias normales de bancaria, ¿verdad? De que tú puedes abrir una cuenta desde tu celular, desde tu tableta. Un ahorro no programado. Okay. Es totalmente voluntario, que yo puedo abrir una cuenta con un FP desde el confort de mi hogar, o sea, desde mi casa, desde el trabajo, como yo la quiera abrir, y puedo seguir acumulando ahí en momentos en los que ya yo no esté. Sí, yo te pongo a mí de ejemplo. Mira, porque yo estoy seguro, Frank, que tú dejaste de trabajar, formal, de cotizar. Pero te generabas ingresos. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo tengo 206 meses afiliados, de mayo, sí, y tengo 159 cotizaciones.
Pero di el número cuando te... ¿Cuánto tengo? No, yo lo digo. Dilo. Yo lo digo, 3.8 millones. Bárbaro, Fran. ¿Y contra que tú ganabas? 600 era que tú ganabas. Como la información es pública, a mí no me importa decirlo porque mi sueldo está en la nómina pública desde hace años. ¿Y cómo un gobierno de hace 8 años gana más que el de ahora? No. Duro, Fran, No, porque duro. tú acumulas según lo que tú ganabas y yo ganaba bien No, desde joven. y el rendimiento. Bueno, ahí voy. Por eso quería sacar esto por una pregunta. Porque dice rentabilidad nominal anualizada 9.81%. Esa fue los últimos 12 meses. Ok, o sea, en los últimos 12 meses, cada 100 pesos ahí han dado casi 10 pesos de rendimiento. Claro, y si tú comparas eso con cualquier oferta en los últimos 12 meses, pero es mejor verlo a largo plazo, porque puede ser en algún momento, tú puedes decir, no, pero yo consigo un mejor certificado de depósito en la asociación o en el banco tal. Yo puedo conseguir un mejor certificado. Ese 10%, no es histórico. Además, ese 10, 12% que tú puedas conseguir en la asociación, en la AFI, en lo que sea, te cobran impuestos. Claro. Esto sí. Esto es neto de impuestos. Okay. Ahí no hay impuestos cobrados. Eso es neto también de todas las comisiones que puedan cobrar la administradora de fondos de pensiones, que hoy cobran 0.95% del patrimonio acumulado. O sea, a Fran, de su 3.8, le cobran 0.95 al año. Y según esto, el 58.72% de lo que yo tengo ha sido rendimiento. O sea, que en realidad, el caso tuyo es mayor. Por eso dije que en promedio... El promedio es 50. Es 50, 55 pesos de cada 100. Una pregunta. Al día de hoy, ¿a cuánto asciende el patrimonio de los fondos de pensiones? 1.450.000 millones. 1.5 billones de pesos. Bárbaro. Eso es alrededor del 20% del PIB. Pero por administraciones de cuentas individuales, porque yo estoy hablando del sistema dominicano de pensiones completo, que incluye el Fondo Solidario, que incluyen ciertas, o sea, el INAVIMA, que es un plan de reparto distinto, Aparte. subsistema, que es supervisado por nosotros. De ese el 15% del PIB está administrado por fondos de pensiones. ¿Y cuáles son las principales? Sabemos que las administradoras de fondos de pensiones, pues, tiene una cartera de posibles opciones para invertir, que son aprobadas por la Comisión Clasificadora y todo eso. Ahora, fuera de lo que sabemos que Banco Central, bonos de Hacienda, ¿dónde más invierten los fondos de pensiones? Excelente la pregunta, porque muchas personas es principalmente cosas que no saben. Ese dinero se invierte por un listado aprobado por ley. Primero, en el año 2001 se aprobó un listado de instrumentos. Pueden invertir en certificados de depósito, pueden invertir en certificados de bonos de Hacienda, bonos del Tesoro, pueden invertir en acciones de oferta pública, pueden invertir en fideicomisos, pueden invertir en letras hipotecarias. Un sinnúmero un listado, que es un listado positivo aprobado por ley. Luego, cada instrumento que va tiene que ser de mercado de oferta pública. Eso quiere decir que cualquiera persona puede ver ese instrumento en el mercado. Es de oferta pública, es un instrumento de mercado público. Y solamente esos instrumentos de mercado público son los que pueden adquirir la administradora de fondos de pensiones. O sea, yo no puedo venir y decir, de los fondos de pensiones voy a invertir en Gepiano Podcast. No puede, no. Gepiano Studio. Gepiano Studios. A menos que salga público. Tiene que hacerse público. Tiene que ir al mercado, tiene que ir a la Superintendencia del Mercado de Valores, inscribirse y hacer una oferta pública de instrumentos. Que te obliga a publicar tu estado financiero, a tener un gobierno corporativo. Auditoría Claro. constante, toda la información que tú le tienes que proveer al público. Y eso es razonable. Por eso los administradores de fondos de pensiones solamente pueden invertir en instrumentos de carácter público. Luego existe una comisión clasificadora de riesgo y límite de inversión, que está compuesta por la Superintendencia de Pensiones, que la preside, Banco Central, Superintendencia del Mercado de Valores, Superintendencia de Seguros, Superintendencia de Bancos y un representante de los afiliados. Entonces, en esta comisión se decide que los instrumentos que pueden ser adquiridos por los fondos de pensiones son aquellos que cumplan ciertas condiciones. Una de ellas es principal, es que la calificadora de riesgo de ese instrumento le tiene que haber dado de BBB o más. O sea, de BBB o mejor. Podemos entrar en detalle cuáles son las calificaciones de riesgo, pero tiene que ser de muy buena calificación de riesgo. Ese es uno de los principales. Eso en la comisión clasificadora. Porque tú puedes hacer oferta pública de cualquier tipo de instrumento. Pero para que sea posible de que la administradora de fondos de pensiones la puedan adquirir,
en tu nombre, porque hacen esa inversión en nombre de nosotros, tiene que tener esa calificación. Otra de la calificación tiene que estar dentro del listado positivo de instrumentos, dentro de la ley. Otra es que tiene que ser de oferta pública. Entonces luego ahí se evalúa si ese instrumento tiene el potencial. Si tiene el potencial, entonces se le dice al administrador de fondos de pensiones, ustedes tienen el derecho, ustedes la pueden comprar. Pero el administrador de fondos de pensiones hace su propia tarea. Dicen sí, en ese no, yo invierto aquí, no invierto allá, y dependiendo de esa composición de la cartera, es que generan los rendimientos, y los rendimientos son variables. Claro. El de Fran es uno, el mío es otro, y así. Cada FP tiene un rendimiento distinto. Sin embargo, todos los meses, en verdad, es calculado diario. Diariamente se calcula cuánto ha generado el valor cuota de ese fondo. Todos los días. Se saben a dónde invirtieron, si movieron dinero a un banco, si sacaron dinero del banco, compraron en esto. Todos los días se maneja ese que es el trabajo de tus antiguos compañeros de trabajo. Entonces, ese trabajo que está ahí calculando, midiendo, entonces mensualmente se le manda un estado de cuenta a cada afiliado, a cada persona. Que me dice dónde invirtieron. Que te dice, da un pastel, en el Banco Central, en fideicomiso. Y no tengo por qué saber en cuál necesariamente, sí. pero puedo saberlo si entro a la información. En CIPEN, nosotros lo que hemos planteado y tenemos allá en la página web de nosotros, entonces hicimos unos tableros de información donde pueden ver en qué provincia están invertidos esos capitales, a través de qué instrumentos están invertidos esos capitales. Entonces, Iván me preguntaba, ¿en qué más está invertido? Bueno, hoy en día está invertido en bonos del Banco Central y bonos de Hacienda. Esos bonos del Banco Central y bonos de Hacienda, hasta el año 2017 eran casi los únicos instrumentos que eran posible invertir. Entonces tú dices, bueno, pero es que está muy acumulado ahí. Claro, porque el sistema tiene 23 años, 24 años cumple este año, ¿verdad? Cumplió ahora 24 años el sistema desde la primera cotización, y solamente del año 2017 en adelante es que han podido invertirse en otros tipos de instrumentos porque no existían en el mercado. No habían piano podcast que habían hecho ofertas públicas. Bueno, y eso vino también por el mismo fortalecimiento del mercado de valores. Exactamente. Claro. Que es otro mundo del sistema financiero, pero que se le quiere. Que se conecta con pensiones, claro, porque pensiones dice ahí yo puedo invertir. Exactamente. Que justamente por ahí viene mi pregunta de que una de las tendencias que se observa y que algunos dicen por qué aquí no se hace es por qué no se le permite invertir en instrumentos fuera del país. Te puedo responder esa pregunta, pero voy a terminar con la de Iván. La de Iván era en qué otros instrumentos. Bueno, alrededor del 19% está invertido a través de fondos de inversión, que es lo que más ha crecido, es lo que más está creciendo. Estos fondos de inversión no son más que otro instrumento que acumula recursos y ahí invierten en distintas propiedades. Por ejemplo, invierten en parques eólicos. Por ejemplo, invierten en parques de energía solar, invierten en hoteles, invierten en parques logísticos como la zona franca. O sea, son los dueños de la zona franca, son dueños de hoteles, son dueños de edificios corporativos que pagan alquiler. Todo esto se hace a través de fondos de inversión, algunos inmobiliarios, otros de desarrollo de sociedades que invierten en empresas. Luego tenemos fideicomisos de oferta pública, que representan cerca de alrededor del 12-10%, perdón, quizá menos. Y esos fideicomisos, pero ahí vamos a poner un fideicomiso que casi todo el mundo conoce, que es el de las carreteras, RD Vial. O sea que nuestras carreteras están siendo reconstruidas, nuevas carreteras construidas, y el retorno es lo que nosotros pagamos en los peajes. Entonces, eso genera un rendimiento para la acumulación de los recursos de X% de manera interanual. Entonces, nosotros desde la CIPEN lo que evaluamos es que cumplan esas condiciones, que esos instrumentos sean los que estén correctamente invertidos y que no asuman más riesgo del que puede asumir estos fondos de pensiones, porque la idea es que exista capital al momento de pensionarse. Entonces, ¿qué va a ocurrir al momento de pensionar? Bueno, tú vas a tener muchas personas que van a necesitar recursos de manera constante, porque necesitan su salario. Ese es su base de su salario, exacto. Claro. Necesitan liquidez. Entonces, esos recursos de liquidez y cosas puede que le perjudique al joven que está invertido en el mismo fondo, diciendo, pero yo no necesito liquidez por ahora. A mí me faltan todavía 30 años para yo necesitar esa liquidez. Entonces, tenerlos todos juntos en un solo fondo genera ese tema vamos a decir, de desbalance, que son cosas que nosotros queremos ir evaluando más adelante y necesitarían cambio de ley para hacerse, y algunos casos no. Por lo menos en el caso de los fondos generacionales, nosotros pensamos que una persona joven, así como Julio, que está arrancando
que está arrancando a trabajar hace unos añitos. Define joven. Por debajo de 35 como Hay que replantearse ese Entonces, concepto. una persona que está arrancando a trabajar no necesita esa liquidez. Entonces puede asumir otros niveles de riesgo, puede asumir otro, y el que ya está próximo a su edad de pensión tiene que preservar capital y va a necesitar un rendimiento más bajo porque ya yo acumulé. O sea, tú lo que le estás diciendo es que dependiendo, ahora mismo yo puedo aceptar un mayor riesgo y por ende un mayor retorno. Porque tú eres joven también. Claro, pero cuando yo tenga 50, no, pues yo tengo 36. Cuando yo tenga 50 o 55, que ya me estoy acercando a mi edad de retiro, Sí. mi AFP va a decir, no, déjame cambiar el perfil de riesgo. La AFP no, es La superintendencia. La La superintendencia le va a decir a la establece- AFP, cambia el perfil de esta Claro, se población. establecen perfiles de Ok. riesgo por cada 5 años y ellos así. Y es una forma también de garantizar mayores rendimientos a futuro. Claro. Porque los rendimientos del pasado no necesariamente serán los rendimientos a futuro. Y en el caso de todo lo que te preguntaba de los instrumentos, ahí claro. me engancho con la pregunta tuya. Ah, ok. La pregunta tuya era ¿por qué no se deja invertir fuera todavía? La Pero verdad porque que en Nvidia, la ley establece que sí. La 8701 establece de que cualquier instrumento de oferta pública no define que sea oferta pública local o extranjera, pero instrumentos de oferta pública puedan ser susceptibles o puedan ser forma de... y que cumplan con los mismos requisitos. Entonces la comisión clasificadora necesitaría hacer un reglamento. Ese reglamento tiene que ser aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social y en eso se ha estado trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Ante mi llegada y todo. Porque también no es un secreto de que nuestro país depende mucho de la estabilidad del tipo de cambio. claro. Entonces, salidas de capital, aunque sean de los planes de pensiones, que Yeah. es un ahorro dominicano, salidas de capital hacia el exterior podría generar una presión al tipo de cambio porque son Tiene un efecto hay que macroeconómico. comprar los dólares localmente. Nadie recibe peso fuera del país. Alviso no aprueba esa decisión. Entonces, eso es una... El gobierno no tiene eso. Él no tiene eso. Entonces, esa es una de las razones por la cual no se ha podido invertir todavía. Yo tengo Todavía. Julio, yo sé que tú vas a cambiar el tema porque tengo una cosa ahí de inversión. Pero importante, yo voy a volver a algo que él dijo. O sea que quizás... Pero espérate, porque eso era solamente con el mismo tema de la inversión y de esa cartera de opciones. Hace muchos años se barajó la posibilidad de invertir los fondos de pensiones en viviendas de bajo costo para solucionarse el tema del déficit habitacional. ¿En qué quedó eso? ¿Se ha estado haciendo a través de fideicomiso o no? Sí, se ha estado haciendo. Claro. Ok. Bueno, eso es uno de los componentes que quizás que ha dinamizado más el sector construcción. Sector construcción, a partir de la ley, Fran, ayúdame, fue en el 2011. Sí, ese fideicomiso 2010. 2011, la ley sí. de 2011. Sí, 189-11. Esa, a partir de esa ley... Es por ahí. Sí, sí, también. Tú fuiste que me lo mandaste. A partir de esa ley es que se crean los fideicomisos para viviendas de bajo costo. Ok. Para hacer mayor volumen y necesitar recursos, estos fideicomisos hacen oferta. Algunos de ellos no han hecho oferta pública, pero otros sí lo han hecho a través de los fondos de inversión que pueden invertir en fideicomisos de inmobiliarios individuales y todo. La idea es que, primero, se necesita que el producto genere un rendimiento hacia el afiliado. Se busca un rendimiento promedio, que ha sido el de los últimos 20 y tantos años, de un 5% real. ¿A qué le llamamos 5% real? De que es descontado de la inflación, ¿verdad? O sea, si tenemos una meta de inflación de un 4%, y ese 4% más el 5, estamos diciendo que mínimo un 9 en términos nominales. 5 real, mínimo 9 en términos reales. 5 reales y 9 nominales. Entonces, un proyecto de infraestructura, después de prestar el dinero, debe dar ese rendimiento hacia atrás. Mínimo un 9. ¿Qué pasa? Si yo le voy a prestar a una persona para comprar una vivienda y parte de ese dinero está invertido a través de los certificados de depósito bancario y no me genera un 9 hacia atrás, ¿cómo yo te voy a prestar a ti por debajo del 9? Claro. Andamos buscando que, cuando digo andamos, quiere decir el país, no CIPEN, andamos buscando que la persona pueda tener acceso al crédito barato. Tú quieres pagar tasa barata de crédito. Sin embargo, el dinero disponible quiere tasas altas de rendimiento. Nosotros como afiliados, los 5 millones de afiliados que tenemos en el Sistema Dominicano de Pensión, necesitamos tasas altas de rendimiento sobre nuestro dinero.
Y el mismo afiliado también quiere que le preste la banca bajito y constante, que no me la cambie la tasa. Porque cuando la tasa está subiendo, de una vez tú dices, no, que no me la sabe, porque yo me acostumbré a pagar un monto específico como cuota. Entonces no me cambien la tasa. Entonces, ¿cómo combinamos esos dos efectos? ¿Cómo podemos combinar? Bueno, uno es que el costo de la vivienda, que tampoco queremos que nos la suban mucho, tiene que venir, la construcción tiene que ser suficientemente productiva para que el costo de la vivienda sea tan bajo que cuando yo la venda la vivienda le genere por lo menos un 9 al que prestó el dinero. Ahí tiene que ganar el constructor, porque el constructor no va a construir de gratis. El vendedor. El vendedor tiene que ganar. El que presta el dinero por el lado bancario también tiene que ganar en la cuota. Y entonces la cuota tiene que ser fija, puede ser fija, porque el dinero, el retorno hacia los afiliados puede tomar 30 años. O sea que yo te puedo prestar a 30 años. Eso es algo que vino después de la ley de la seguridad social. Aquí no se hablaba de tasa fija. En este país no se habló de tasa fija hasta que no existió la ley de seguridad social. Luego de que tenemos acumulación es que los bancos han podido tener suficiente capital para poder prestar a tasa fija. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos asumen el riesgo del costo en inflación y el costo de devaluación en el tiempo. Por eso es que nosotros necesitamos que el retorno hacia los afiliados sea por encima del 5% real, cerca del 9% en términos nominales. Digo yo en promedio, pero debería ser más. Principalmente para aquellos que van a asumir riesgo adelante, aquellos que va a tomar más tiempo. Debería ser más. Pero entonces, ¿cómo logramos que los préstamos sean bajitos? Bueno, se pueden combinar con otros créditos. Hay otros créditos que son más caros. Se pueden combinar con diferentes formas para que en promedio te generen ese 9, pero yo estoy prestando al 5, al 6, al 7, al 8 fijo por un tiempo más largo. Que ese 5, 6, 7, 8 ya es realmente positivo, porque si la inflación se mantiene en 4, cualquier cosa por encima de ahí es positivamente real. Claro. Entonces, la razón principal por la cual no se ha podido lograr más construcción en términos de viviendas, no necesariamente de viviendas bajo costo, sino más, y que sean asequibles, es que tenemos que hacer varias cosas. Los constructores tienen que ser mucho más eficientes. Los precios tienen que mantenerse estables. Vamos a poner el caso del cemento, la varilla, la pintura, todos son cosas que muchas de ellas no dependen de la República Dominicana. En el cemento sí. Hay un contexto pero que tiene que estar favorable. Entonces, eso para que el constructor se pueda ganar su dinero, porque nadie trabaja de gratis. Claro. La mano de obra barata. La mano de obra no puede... Estamos ahora mismo en un contexto complicado. Entonces, todos esos son factores que se necesitan y el capital tiene que estar disponible. Claro. Por lo menos el capital está disponible. Ahora mismo el capital está disponible y puede hacer inversión con un horizonte de esperanza de retorno, un horizonte de retorno mucho más largo que el que comúnmente nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los dueños del dinero? Somos nosotros los afiliados. No son los accionistas de la administradora del fondo de pensiones. Somos nosotros los accionistas. Ese dinero es inembargable. O sea, en esa cuenta yo no la puedo poner ni siquiera en garantía. Esa cuenta es para mi pensión y mi pensión es en 30 años. A los que están entrando hoy. Pero hay algunos que no. A mi pensión es en 5 años. Entonces, por ende, ese dinero tiene que tener un retorno esperado por encima de que cubra la inflación en el largo plazo. Ok. Yo quizá debía hacer esta pregunta temprano, cuando tú lo estabas mencionando, pero tú mencionabas que los países paulatinamente han incrementado un poco, ¿cómo se llama eso? El aporte. El aporte. O la cotización. El aporte o la cotización, claro. ¿Cómo tú evalúas eso? ¿Tú crees que en este país se debería aportar más? Y si la respuesta es positiva o que sí, ¿qué beneficio puede traer eso durante el proceso? Porque obviamente sabemos que si cotiza más vas a recibir más retorno. Sí, pero tú lo dices obviamente, pero muchas personas entienden que eso no es tan obvio. ¿Por qué tú me vas a poner a pagar más para mi propia pensión? Oye, a pagar más para mi propia pensión y a poner a pagar más al empleador para mi pensión, porque el empleador te pone en tu cuenta. La cuenta es tuya, no es del empleador, es tuya la cuenta. Y recordando que dentro de ese aumento el empleador paga el 70%, que eso no varía, ¿cierto? Es lo esperado. Okay. Es lo esperado, pero eso está establecido por ley. ¿Verdad? Eso es lo esperado. Pero nosotros desde la Superintendencia de Pensiones hemos hecho evaluaciones de propuestas. Y dentro de las evaluaciones de propuestas, claramente hay una que siempre ha estado, es que ¿qué pasaría si aumentamos los aportes? Tú dices, obviamente, y es real, si yo aporto más a mi cuenta de pensión y yo genero el mismo rendimiento que he tenido, voy a tener mejor pensión. Claro.
Si aporto por más tiempo, aunque tenga el mismo monto de aporte hoy, voy a tener mejor pensión. Son cosas que deberían ser obvias, pero no son tan obvias. Entonces las personas a veces se dejan engañar de que le pagan un salario mayor, pero le están pagando de su propio monto, porque no le están aportando la seguridad social. Y le pagan de su propio monto. Y te voy a decir, mira, te voy a pagar esto por la derecha y aquello por la izquierda. Eso también existe mucho aquí. Claro. Entonces, ese derecha y izquierda, tú te estás descontando tú mismo tu propio valor. Porque ese dinero es tuyo. Ese dinero ya debería estar en tu cuenta de capitalización individual. Tú deberías estar atento a tu cuenta de capitalización individual como tú estás atento a todo tu dinero. Yo tengo muchísimas personas que vienen y me dicen, yo estoy atento a la criptomoneda cada 5 minutos. ¿Y cuántas veces tú has entrado a tu cuenta de capitalización individual? ¿Pero y qué es eso? Yo ni sé. Yo, pero mira, Fran tiene X cantidad. Todos los meses lo veo. Fran tiene X cantidad ahí. Entonces, es parte de tu activo. Pero ese es mi patrimonio. Exactamente. Eso está en mi patrimonio. Que yo no lo puedo tener ahora. Que de hecho te tengo una pregunta ahí. Ok. Porque tú dices, no se puede poner en garantía. Una de esas nuevas tendencias no es que una parte de esa yo pueda ponerlo en garantía. Para algo como una vivienda, como mi buena esa pregunta, me gusta. Te voy a ir respondiendo. Para ponerlo en garantía de una vez. No, pero un 20%. Te voy a ir respondiendo de una vez. La idea es que los planes, ¿verdad? Y los distintos planes de pensiones, no importa sea reparto, o sea, es que sin acumulación, sin aporte, no hay una buena pensión. Entonces tenemos que quitar ese mito de al frente. No hay forma de que el dinero te caiga del cielo. No importa el plan, no importa la forma de acumular, tiene que ser acumulando. Claro. Y ¿qué tiene de beneficio este sistema? Bueno, que hay un tercero que te aporta, que es el rendimiento. Cuando son planes de reparto, usualmente no hay eso. No. Usualmente es que yo pago la pensión de Julio paga la de los hijos del próximo que venga. ¿Qué es el rendimiento para aquellos que no conocen? Es el beneficio que se hace, o sea, cuánto con la inversión que se hizo con tu dinero te tocó. En el caso del banco, el banco coge tu dinero de ahorro, sí, genera un beneficio que es para sus accionistas. Claro. Y en el caso nuestro es lo mismo, más lógica, pero el beneficio es para nosotros mismos. Okay. La idea es que nosotros somos los dueños del capital. Todos juntos somos un gran... Lo que no podemos decidir en qué usarlo. Pero sí decidimos a través de las decisiones que hemos tomado políticamente, que es lo mismo que en el Congreso Nacional, nosotros soltamos al Congreso las decisiones del país y al presidente. O sea, tú no decides exactamente si hoy, mañana, no quiero meterme en lío, pero si mañana la pena de esto es tanto o versus esto. Tú creíste en tu congresista, tú dices, yo voté por este congresista que cree en eso y por eso voy. Entonces, la misma razón, los congresistas generaron una forma de invertir este dinero, se le dieron las riendas a las supervisoras, a las agencias supervisoras, dígase, la Superdebanco, el Banco Central, la CIPEN, por ende, y esas riendas deciden de qué mejor manera es más óptimo para el afiliado, para nosotros los mismos afiliados. Acuérdense, yo soy afiliado también. Entonces yo quiero, y muchos de ustedes son... Entonces, tú quieres que tu dinero tenga el óptimo, pero el nivel de riesgo tiene que ser cuidadoso. Porque yo puedo poner, y ahí vamos al tema del préstamo, de para qué yo quiero utilizar mi dinero. Si tú pones tu dinero de una manera de una manera muy riesgosa, vas a perder dinero. Si pierdes dinero, vas a tener menos pensión a futuro. Sí, porque hay unos genios que vienen y dicen, vamos a ponerlo en cripto. Sí. Bueno, pero como tú puedes ganar, puedes perder, porque es más riesgoso. Entonces, esa es la razón principal por la cual te dicen, mira, si tú quieres hacer inversiones y tú quieres crecer tu patrimonio, hay otro mecanismo. Pero vamos a ser el más cuidadoso para que es de ahí que tú vas a vivir, o por lo menos parte de lo que tú vas a vivir en el futuro. Y por ende, el nivel de cuidado hay que manejarlo con paños de seda. O sea, el nivel de cuidado en esto tiene que ser bastante... Tengo dos casos reales. Espérate, Frank, que tengo ahora mismo un problema. Tú me generas un problema. Iván por fin está revisando No, por fin no. Yo lo reviso. No todos los meses, pero tú tienes 50... ¿Cuánto tú tienes? Espérate. Recuerden, Fran tiene 4 millones de pesos. Sí. Fran tiene casi un millón más que yo. Yo estoy cotizando a los 18 años con buenos sueldos, porque... Es joven. Sí, no, sabemos. Joven, tuve buenos sueldos. Y de eso, el 55% de rendimiento. 70 y pico, te digo. No, espérate. Casi 60. A eso es que yo voy. Tú me estás diciendo que tú tienes 58% de rendimiento, ¿verdad? Claro. O sea, yo he aportado 1.6 pues millones de pesos. FP porque yo tengo 47% de rendimiento. Tú ves, por eso que hay que ver su... Hay un problema ahí. Vamos, puede ser que tú hayas aportado más. Fíjate que el nivel de aporte de lo que estábamos hablando... Hoy en día en promedio es 55 el promedio, pero si tú aportas más,
como promedio de No lo va a que decir cuánto tiene Iván, Dame un pero segundo. está cerca de mí. Está cerca. Por cada peso que tú aportes, ¿verdad? Eso genera un rendimiento. Ya hablamos lo que era el rendimiento, que es ese retorno que tú recibes sobre tu dinero, de cómo se invierte. Pero si tú aportas más, en total, del total, tu aporte va a pesar más. Claro. Entonces, por tu aporte, quizás por eso, no, lo que tú tienes que ver es el rendimiento histórico. Tú lo que tienes que ver es de cada peso que yo he puesto, cuánto ha generado el rendimiento. No es del total que yo tengo acumulado, cuánto es el porcentaje del rendimiento, porque eso depende mucho del aporte. Okay. En mi caso es menor. En mi caso es menor, ¿por qué? Porque se dio el caso de que cuando yo empecé a trabajar formalmente en el Banco Central me ponía más dinero que el que la ley indicaba. Porque ellos tenían un plan. Cuando llegó ellos antes de mi llegada, el banco tenía ya un plan establecido que tenía ese beneficio. Eso cambió en el 2009, bro. No, en el 2001 cambió la ley, ¿verdad? Okay. Entonces, pero el plan que tenía el Banco Central, todavía hay personas inscritas ahí. Que es previo a la ley. Que es previo a la ley. Sí. Que esas personas no entraron posterior a la ley. Sí. Esas personas en el año diciembre de 2002 fue el cut-off. Okay. Como ya el sistema arrancaba en julio 2003, entonces ya cuando yo entré, ya yo no tenía decisiones de yo poder entrar en el plan del Banco Central, pero sí tenía el privilegio del porcentaje de la contribución. Entonces, el mío, si yo lo miro como lo acabo de ver Iván, el mío es menor. O sea, mi porcentaje, porque a mí tuve un empleador que puso mucho más que yo. Okay. Entonces tuve ese privilegio de tener un buen empleador. Yo tengo dos casos para educar, ¿verdad? Sí. El primero es que el que entró al sistema cuando inició y tenía 45 años o más, le devuelven todo su dinero, ¿cierto? Así es. O sea, por ejemplo, mi papá... O sea, en un solo pago. Exacto. Sí. Mi papá comenzó en el sistema y tenía más de 45 años. Cuando él llegó a los 60, él fue a su AFP y su AFP le dio un cheque con todo lo que él tenía. Así es. Con todo lo que él tenía en ese momento. Se fueron en deuda, pero le fue bien. No, El otro caso que me llama mucho la atención y quiero saber si está regulado es eso que he escuchado. Por ejemplo, lo he escuchado a Chanel, que lo ha hecho público, Chanel Rosa. Sí. Que él fue con su monto de pensiones a una aseguradora y esa aseguradora cogió ese dinero y le dio un dinero adelante y luego se lo descuenta en la cuota del mismo dinero de su fondo. Te voy a explicar. Eso existe, está regulado. Existe y debe ser mejor regulado y estamos evaluando la. Porque la idea es que cuando tú llegues a una edad de retiro, tú no te quedes sin dinero. Entonces, fíjate, si tú tienes un retiro programado o renta vitalicia, no importa, ¿verdad? Tú lo que tienes es tú tienes un salario. Un salario que depende de tu propio dinero acumulado, pero tú tienes un salario. Si tú vas con ese salario a la banca y tú le dices a la banca, yo quiero tomar un préstamo, la banca no te va a prestar por encima del monto que tú puedes pagar. Nunca. Te va a prestar en base a tu capacidad de pago. ¿Qué está ocurriendo? Por eso que digo que debe regularse mejor. Una persona que tiene una pensión porque acumuló lo suficiente, olvidémonos de la edad de retiro por ahora, sino acumuló lo suficiente y tiene una pensión, puede tomar ese dinero e ir a comprar una renta vitalicia, que es un salario fijo de aquí hasta que me muera. Y yo voy y compro ese salario fijo. Y quiero vivir de ese salario fijo. Pero yo quiero tomar un préstamo para lo que sea. Si yo voy a tomar un préstamo a la banca, debería mirarme igualito que como me miran cuando yo tengo un salario normal en una empresa. Debería ser lo mismo y no está siendo igual. Porque como saben que yo tengo un seguro pago de ese salario, me dicen, pues yo te puedo prestar más porque tú eres menos riesgoso para mí. Claro, porque yo no voy a dejar de percibir eso todos los meses. No, porque yo tengo el seguro ya pago. Ya. Pero ¿qué pasa? Estoy quitándome mucho de mi cuota. Sí. Y ahí están quitándole mucho a las personas y lo están dejando con menos de lo que prestaría bajo un salario. Y le están quitando sentido al sistema que ellos garantizan a ti un ingreso que tú puedas vivir. Pero está bien, pero tú en tu futuro puedes tomar prestado. Nadie te puede quitar ese derecho. El banco que te diga que no si no quiere, pero ese es el apetito de riesgo del banco. Exactamente. Y tu apetito también de que tú necesitas. Pero tú tomar prestado para tomar y echártelo arriba, porque tú pagaste una cuota, que yo no estoy diciendo que el caso de Chanel. Estoy diciendo que tú tomar prestado porque te dieron más de lo que están supuestos a pagarte y que con el valor cuota es que te están cubriendo ese préstamo, te quedaste sin nada. Y eso sí es un despropósito, porque la idea es con esto de que tú tengas que tener al final de la vida laboral,
porque ya tú no tienes la misma potestad para trabajar, no tienes la misma fuerza, no tienes la misma capacidad productiva. Y esa es la diferencia de todo caso. Así que, ¿cuál otra propuesta tú como superintendente quisiera desarrollar durante tu gestión? Mira, nosotros no hacemos propuestas de cambio de ley. No, yo sé, pero... Entonces, nosotros lo que tú sí quisieras evaluamos, ver. pero sí evaluamos propuestas. Y recientemente estuvieron aquí en este foro de Nuevas Tendencias. Cosas que existen. Nosotros no vamos a decir que vamos a reinventar la rueda, pero sí existen cosas innovadoras que se pueden ir agregándole al sistema. Algunas de ellas ya le estamos haciendo porque no necesitan cambio de ley, como son las cuentas complementarias de pensiones, que por ejemplo, una cuenta complementaria tú puedes retirar anticipadamente porque es totalmente voluntario para tu primera vivienda. O sea, fíjate que es una forma de ahorrar para tu primera vivienda. Fíjate que es una forma de ahorrar para la educación de mis hijos. Yo quiero tener esa cuenta complementaria. Entonces, anticipadamente puedo retirar dinero para cosas como esa. De eso complementario. Mira, eso me interesa. De eso complementario. Sí, no de lo que por ley, de lo complementario. De lo claro, complementario, no, porque está es bien. voluntario. Sí, porque es totalmente voluntario, tú aportas cuando tú quieras y cosas. Entonces, el incentivo ahí es porque es un fondo que genera bastante bien sin impuestos. Así es. Okay. Inclusive, bueno, si lo haces está a bueno. través de tu empleador, tampoco pagas impuestos en la entrada. Porque en todo esto se paga impuesto en la salida. Después de muchos salarios mínimos. Pero se paga impuestos al final. Pero en la entrada no se paga para que crezca. Para que el dinero crezca libre de impuestos y todo. Entonces, esta cuenta complementaria fue algo de nuevo que nosotros introdujimos en el año 2023 y que ya está vigente. Y lo está una de las administradoras de fondos de pensiones, que no tiene anuncio con ustedes. No le vamos a dar la payola. Atención, Okay. usted pudiera tener un anuncio con nosotros Vamos. y le diéramos esa Sí. payola. Claro. Tan lenta No, las no. AFP. Para que vean que somos solidarios con la gente. ¿Cuál es la...? No, yo no lo voy a dar. Díselo tú. Díselo en el oído ahí para que la diga. Entonces, no, porque después dice, no. Está bien, alcanza de AFP Siembra. Ah, ya. AFP siembra. No, pero para Yo que... no estoy ahí. Pero hay que Le va a llegar un reconocer- correíto hay esta que semana. reconocer- Mándale su correo. Atención, AFP pero siembra. es una buena iniciativa. No, la Entonces, apoyamos, la apoyamos. esa es la cuenta complementaria. Más Pero una AFP, pregunta con más eso. AFP ya lo han solicitado, ya próximamente otras AFP lo van a estar ofreciendo. Como es complementaria y, por ejemplo, yo tengo mi AFP en una diferente. O sea, mi AFP es una no, diferente. no necesitas cambiarlo. Yo puedo crear esa cuenta complementaria con AFP siembra. Puedes abrir una cuenta con AFP siempre, puedes abrir varias, porque son complementarias. Entonces Ok. la puedes abrir varias, puedes abrir una, puedes abrir... ¿Qué nosotros queremos también? Que esta cuenta pueda recibir, igual que la cuenta obligatoria que recibe dinero de un tercero, que es tu empleador, en este caso puedes recibir dinero de un tercero sin ser tu empleador. O sea que puedes ahorrar tú para el propósito que tú quieras tener, pero también puede alguien tú le puedes dar el número de esa cuenta a un tío en Estados Unidos y te mande dinero directamente ahí. Tú puedes darle esa cuenta Atención a a los tu abuelo, tíos. abuelo, y tu abuelo te ponga ahí para tu educación. Y Ah, está así, bien. de esa forma, vamos a ir acumulando más recursos para cosas que vienen a privilegiar esa tercera edad, esa edad plateada. O sea, cuando ya lleguemos a esa edad, tú estás pagando renta por tu propia vivienda, quizás es un despropósito. Pues te estás quitando dinero tú mismo de tu propio bolsillo, cosas que tú pudieras utilizando ese dinero para ti, para el ocio, porque la idea es que trabajemos muchos años y después vivamos bien. Claro. Retiremos. Ese sería el propósito. Sin embargo, nosotros queremos vivir bien sin haber aportado. Entonces, la otra forma es incrementar las formas de aporte. O sea, que nosotros nos gustaría ver que las personas pueden aportar de distintas formas. Con planes de lealtad que se puedan convertir en ahorro. Por ejemplo, una de esas grandes tiendas tiene un plan de lealtad y te dice, mira, yo tengo aquí tantas millas, tantas estrellas, tantos monos, tantos puntos equivalen a tantos pesos. Esos pesos te los puedo poner o en tu cuenta complementaria o te lo descuento de aquí. Que la mayoría de las personas tomen que sea mayor para ponerlo en la cuenta complementaria. O sea, tiene que ser un monto mayor para que las personas se incentiven a ponerlo en su cuenta complementaria y de ahí les sirva para su primera vivienda, la educación de sus hijos, etcétera. Igualmente queremos ver personas que quieran llegar a las 300 cotizaciones para tener esa pensión garantizada de por vida. Cosas que nosotros hemos evaluado en las evaluaciones de propuesta es que, bueno, ¿qué pasaría si esa vara es muy alta? Porque ¿qué nosotros hemos visto? Bueno, que el dominicano común solamente cotiza por el 40% de las veces, 41% de las veces. Entonces, para llegar a las 300 cotizaciones, quizás los 60 años de edad
le quede corto. Sí. Entonces, bueno, está bien. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir acumulando, pero ¿qué pasaría si yo la bajo? ¿Le puedo dar ese mismo privilegio de la pensión mínima a ese monto? Quizás no, porque no. El que llegó a la 300, sí, aportó lo suficiente para ese monto. Pero el que está por debajo de ahí, quizás no ha aportado lo suficiente y por ende puede recibir un beneficio distinto. Pero esas son cosas de que cada persona que haya contribuido al sistema dominicano de pensiones tenga una pensión. O sea, ese sería como el propósito ideal, ¿verdad? Y para eso fue que fue diseñado el sistema. Es que nadie se quede sin pensión. Pero la realidad dominicana del mercado laboral, que no tiene nada que ver con el sistema de seguridad social, es el mercado laboral. Mira lo que Fran acaba de decir. Fran ha trabajado formalmente toda la vida. Pero Fran acaba de decir, bueno, yo duré 4 años sin poder cotizar. A mí me pasó igual. Yo salí del Banco Central, me fui a mi emprendedurismo y cuando salí en mi emprendedurismo no estaba cotizando. Quizás si yo hubiese tenido una cuenta complementaria, quizás le pongo algo ahí. Y veo, porque yo sé el beneficio de lo que es la tasa de interés compuesta, que ese es el privilegio que tiene Fran y que tiene Iván y que tenemos ahí, de que el beneficio del rendimiento se da porque aunque tú no estés aportando, tu dinero sigue creciendo. Pueden usarlo para un anuncio. Mira, ese fue el mejor ejemplo que pusimos. Pueden usarlo para un anuncio. Mi AFP. Que me use para un anuncio de caso de éxito. Claro, ¿verdad? Claro. Mira una cosa. Entonces, solamente para aclarar, una persona que sale, por ejemplo, un emprendedor, que tengo muchos amigos, y bueno, la mayoría de los negocios en este país son microempresarios. Entonces, un emprendedor voluntariamente no puede cotizar a su AFP. O sea, ahora mismo. Sí ha podido el emprendedor, que pudo haber ocurrido el mismo caso de Fran, el mío, el tuyo, muchos casos, es de que yo entré a trabajar y ya creé mi cuenta de la Seguridad Social. La forma de crear una cuenta en la Seguridad Social era a través de un empleador. A través de un empleador, solamente. ¿Y eso sigue así o ya cambió? Cambió ahora. Ok. Porque ahora yo tengo esta cuenta complementaria que yo no necesito estar ni siquiera en el país para abrirla. Pero la cuenta complementaria no es una cotización. No es una cotización. ¿Qué es lo que quizás deberíamos ver hacia futuro cómo cambia? Porque claro, la idea principal es que con el dinero que tú tengas acumulado ahí puedas comprar cuotas. Ok. ¿Tú sabes lo que estoy pensando en el episodio ahora mismo? El hambre que yo tengo. Y ya van más de 30 minutos y yo no he comido nada. Pero tú que estás en tu casa tranquilo, tú puedes bajar la aplicación de Tablehood y tú puedes pedir de ahí hamburger, pasta, pizza, ensalada, de todo. Y si tú utilizas el código GPIENO 150, obtienes 150 pesos de descuento. Así que aprovecha tú que estás en tu casa, pídete algo y llénate la barriga. Yo tengo... Pero eso no está todavía. No, eso no está. Pero es una idea. O sea, es una idea. Porque yo esas 50 cotizaciones, 60 cotizaciones que me perdí, 50 y tantas, si hubiese tenido el fondo complementario, es verdad, acumulo, pero no acumulo cotizaciones. Así es. Ahora, si yo acumulo en el complementario para tener cotizaciones, yo hoy tuviera más cotizaciones. Entonces, los empresarios independientes. Se formaliza. Imagínate, no necesariamente. O sea, vuelvo y digo, están formales. Muchas veces hay muchísimos al decir me dice que se inscriben en la TCS. Uno es inscribirse en la TCS, pero ahí tú te tienes que poner como empleador y empleado. Te tienes que poner con los dos. Claro. O sea, tú eres empleador y empleado. Okay. Y te estás pagando tu propio 997. Sí. Por eso es que muchos abogados independientes, muchos arquitectos independientes, muchos músicos, nunca han tenido un plan de pensión porque nunca han tenido un empleador que lo haya inscrito en la Seguridad Social, nunca han tenido ese empleador, y al no tener ese empleador nunca han tenido el privilegio de que le aporten en nombre del empleador. Y son sus propios empleados. O sea, son sus propios jefes. Para no perder el hilo, perdón. Yo tengo 1.900.000. Está bien. Y no está bien. No venga ahora, tiene que estar bien. No está bien. Y el rendimiento acumulado es el 49%. Está bien, está bien. Okay, duro el rendimiento. Sí, pero tú llegaste aquí sin saber que tenía 1.9. Ahí lo tienes. No, yo sabía. Para tener mucho que no la chequeaba. La busqué de una vez. Hablando de ese tema de no tener un empleador, recuerdo un caso, no sé si está vigente todavía, que era la CAS, la Confederación Sindical, que agrupa muchos grupos, ¿verdad? Valga la redundancia. Ellos tenían con las domésticas una como tipo cooperativa que las afiliaba para tener seguridad social, sirviéndole como estilo de empleador. Pero no sé si eso le aplicaba también para pensiones. Sí, es igual, porque es un pago. Se retiene en base a un pago. Ya. O sea, la seguridad social es una.
La ley de seguridad social es una. Si no te permita... no, yo nada más quiero la seguridad social, el ARS y no quiero la FP. ¿Qué ocurre cuando las personas son independientes? Yo voy y pago un seguro de salud de mi bolsillo. Directo al ARS. Con menos beneficio que el del plan básico de salud del sistema y más caro. Eso no lo sabe mucha gente. Menos beneficio, dependiendo del plan, pero estoy diciendo el plan básico con el plan básico de salud o el plan familiar de salud. Sí. Menos beneficio y más caro. Pero usualmente es así porque yo estoy dividiendo riesgo entre más personas en el tema de salud. Y en el tema de pensiones igual. Tengo un empleador que aporta por mí y yo aporto. Si estoy fuera, entonces compro un plan de salud y puedo comprar un plan de pensiones. Ahora existe esa modalidad de que tú puedas comprar tu propio plan de pensiones. Okay. Es un plan independiente, es individual. Y le pago directo a la FP. Y le paga directo a la FP. Con todos los mecanismos de pago a través de los medios de pago asumidos por la República Dominicana. Una pregunta ahí. Dentro de una posible reforma, una de las grandes críticas que ha tenido sobre todo el sector trabajador, las grandes porcentajes de que ganan las AFP. ¿Eso se piensa revisar o eso está bien así? Mira, igual que te vuelvo y te digo, nosotros no somos quienes proponemos cambios de ley, sí evaluamos temas de ley. Cuando nosotros cuando vemos a nivel internacional y estudios de ver cuál es la forma de cobro de la administradora de fondos de pensiones, nosotros teníamos la forma de cobro como las grandes tendencias se están moviendo. La forma que teníamos hasta el año 2019 era que ellas cobraban poco, pero ganaban si tú ganabas. Ganaban más. Ellos ganaban si ellos te tenían que dar un rendimiento promedio. El rendimiento promedio era la tasa pasiva del sistema, dígase la tasa a la cual te pagan los certificados de depósito en la banca. Esa tasa promedio pasiva del sistema era el piso. Y como es variable en el tiempo, ese era el piso. Si ellas ganaban por encima de ahí, de lo que se ganaban por encima de ahí, te tenían que dar, ellas se ganaban un 20% y te daban el 80% de esa ganancia. Pero siempre te tenían que cubrir hasta ahí. Entonces, y cobraban una comisión más bajita, cobraban el 0.5%. Hoy en día, lo que dijeron fue, miren, eso era muy difícil de explicar para las personas no entendían, porque de que tú le decías un 20%, la gente de una vez decía, pues están ganando un 20% de todo lo que están haciendo con mi dinero. Y eso se redujo, eso se cambió, para tratar de simplificar las cosas. Yo, en cierto sentido, estoy de acuerdo de que el mercado dominicano ese mecanismo no lo entendía. Entonces ahora es bastante sencillo y viene bajando ya. Esa propia ley del año 2019, bueno, salió en el 20. Esa ley del 20, la ley 1320, si mal no recuerdo, viene disminuyendo la comisión todos los años hasta llegar al 0.75. Hoy está en 0.95 y llegaría al 0.75 de forma paulatina hacia abajo. Entonces, tú dices, bueno, pero ellos van a ir acumulando más gente. Sí, van a ir acumulando más recursos porque más gente va a ir trabajando. Y si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, más personas van a querer estar en el mercado formal para recibir el privilegio de tener un empleador que le ponga dinero, si hacemos nuestro trabajo bien. Pero no solos, ¿verdad? O sea, los empleadores también tienen que hacer el trabajo y que no se me olvide el sello de calidad. Para no entonces, va a ir bajando, pero van a haber más personas ya pensionándose. Entonces, las personas van a ir saliendo a pensionarse y le va a ir quitando recursos. Entonces, al mismo tiempo que va a ir bajando la comisión, van a ir saliendo ellos de recursos. Entonces, realmente hay un juego ahí que ellos... no sé qué más puede bajar la comisión por ese posible cambio, pero eso no es algo que nos compete a nosotros, solamente nosotros evaluando los números. No, está bien. Yo recuerdo que Gustavo Montalvo en su momento tenía una comisión que lideraba de conversación con eso, y era una conversación difícil porque... No, ese fue el cambio de la ley. Claro, porque tú haces una proyección y tú me dices a mí, es un negocio, señor, al final de cuentas, negocio es regulado, donde estas AFP se tienen que ganar su dinero también, porque ellos no están haciendo una caridad en su trabajo. Que muchas personas critican eso, Frank. No, pero es un tema conceptual eso. Totalmente. O sea, ¿y quién lo va a hacer? No, porque muchas y personas... es mucho mejor que lo que teníamos, porque Claro. es que ahí es que viene la estupidez, y perdónenme, pero es la verdad. De gente que dice, no, volvamos al sistema de reparto. Pero tú entiendes el sistema de reparto. No. Donde vamos a tener que aspirar a una presión tributaria como en Europa para poder pagar las pensiones de los que están pensionados. Que todos esos planes están, que todos esos planes Quebrado. actuarialmente quiere decir es que yo lo miro en el tiempo
Y aunque hoy puedan pagar pensiones, mañana quizás no. Están quebrados. Por eso en Europa Entonces, se habla de eso es lo que aumentame quiere- la edad de pensión. Entonces, por eso, y el aumento del aporte. También. O sea, para poner un ejemplo, el mejor sistema de pensión del mundo hoy es el sistema de los Países Bajos, de Holanda. El mejor sistema de pensión del mundo, medido por diferentes métricas, no importa. Ese es el mejor sistema de pensión del mundo. Tenían 15 años debatiendo y lograron cambiar a un sistema más parecido al nuestro. Oye, es el mejor sistema del mundo. Pero ya ellos venían con planes complementarios, porque sabían que el plan básico no le da. Porque el plan básico, aunque tenían un nivel de aporte, oye, ¿cuántos años de aporte? Imagínate que tú empiezas a trabajar a los 20 años. La edad de retiro promedio es 67. Esa gente aportan por 47 años. 47 años. ¿Y cuánto del salario? Por encima del 15, 16, 17. El promedio de la OSD 18. ¿Y, O sea, ¿y el de nosotros actualmente cuánto? 9.97. Entonces, hay que imagínate, subir eso. hay que aportar por 47 años. En Holanda, el mejor sistema, claro, tiene el mejor quizás uno de los mejores beneficios. Pero el sistema era bueno, ¿por qué? Porque no está quebrado. Entonces la persona le dice, no, tú te tienes que pensionar más para adelante, porque tú tienes un beneficio definido. Entonces dijeron, no, pues cambiemos esto de beneficio definido, vamos a ponerlo por contribución definida. Y que sea el que mejor le vaya. Y el que mejor le vaya en base a su mejor salario, pero todos ahí aportan. Ahí las personas cuando se quedan desempleadas y están cobrando el desempleo del salario, le aportan aportan a su plan de pensiones. O sea, cobrando desempleo le aportan a su plan de pensión. Si se ganan 3 pesos, van y le aportan a su plan de pensión. Una cultura. Hay una cultura de ahorro. Sí, que es lo que no No, existe que acá. por eso reitero que lo decía al principio, que quien definió eso en el 2001 fue un genio. Vámonos por esta vía. Y recuerdo ahí también que yo hablaba mucho de este tema con doña Ilse Mena. Duro que Hipólito. también se involucró. Y es una de las grandes reformas que hay que reconocerse a Hipólito Mejía. Siempre se le ha reconocido de los grandes aportes de Hipólito Mejía. Pero fue justamente por eso, porque, óyeme, es que el sistema de reparto, la gente tiene que sacarse eso de la cabeza, no es sostenible en el tiempo. Yo le digo a mucha y gente- no puede cubrir a todo el mundo. Yo le digo a mucha gente, digo, bueno, cuando tú necesitas una asesoría legal, tú vas y contratas a un abogado. Claro. Tú no vas al abogado quizás del Estado, tú quizás te lo pueden dar gratis ese pero tú necesitas una asesoría legal o tú necesitas una defensoría legal o lo que sea. Si tú tienes un problema de una muela, hay muchísima gente que son sacamuela, Sí. pero tú vas donde el odontólogo que sabe trabajar eso, que estudió para eso, y igualmente el oculista, igualmente si tú quieres hacer una construcción, tú vas y te asesoras con un ingeniero, con un arquitecto, porque estudiaron para eso. En tema de finanzas es el único tema donde todo el mundo entiende que ellos pueden hacer lo mejor trabajo que El dinero, claro. Sí. Nadie puede manejar mi dinero mejor que yo. Nadie puede manejar mi dinero mejor que yo. Y es una concepción que está desde el más rico, el más estudiado, de ahí eso va bajando. Y no importa, entonces no, es que yo puedo hacer más con mi dinero. Es que si tú me lo das a mí, ese dinero que yo tengo acumulado, yo puedo hacer mejores cosas con eso. Sí, Desbaratarlo. es verdad. Pero en promedio, la persona promedio lo va a perder. Porque no sabe de eso. Para eso, entonces por eso es que tú, y además tú pagas muchísima gente paga por servicios financieros para que le den una asesoría financiera. En este caso, tú tienes como quien dice un asesor financiero pago dentro de lo mismo que tú estás cubriendo, que tú tienes cubierto con tu seguridad social. Entonces, esa es la razón principal por la cual muchas personas quizás dicen, yo quisiera tener más acceso a mi dinero. Bueno, pues tenemos las cuentas complementarias, vas a tener más acceso a tu dinero, vas a tocarlo y vas a poder hacer cosas con eso. Otra de las cosas que podemos hacer, bueno, es que las personas sepan más. Y para eso hemos diseñado planes de comunicación targeted a distintos grupos. Ey, no, yo vi que en Isle of Light ustedes tenían promoción ahí. Dije, mira, ¿qué aporta eso? Está diferente. Claro. O sea, tú llegando a un concierto donde en ese concierto el rango era amplio. Porque habían hasta padres de 40 y pico con sus hijos, hasta gente de 18 Como padre de años. 40 y pico, señor. Pero yo le hablo de los 40 como que... Padres de 40 y pico, puede haber padres de 20 y pico y 30 y pico. Bueno, Había un personas amplio de rango de 40 y edad en pico. ese evento. Y qué bueno que estaba presente la Superintendencia de Pensiones porque acumuló un Sí, gran rango muy de bien, edades. Muy bien, muy bien. Muy ¿Entendiste bien. ya? Sí, me entendí. Pero padre Entonces, de 40 y pico. no es- Pero tú no eres padre de 40. no yo soy es- yo soy una persona de 40. ¿Y No es- padre? pero que no Sin es el pico. común. De hecho, feliz día a los padres. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Igual. Gracias. igual. Felicidades. Muchas gracias. No es común uno ver
publicidad educativa de 100%. pensiones en esos tipos de eventos. 100%. Y están pensando fuera de la caja y eso está bien. Claro. Sí. La idea es que las personas piensen en su pensión. Es muy difícil Desde ahorrar. ahora. Es muy difícil ahorrar. Es Ahorrar que- dinero es porque difícil. eso está muy lejos. No, pero ahorrar es difícil. No, claro. Ah, no, ahorrar es está difícil. Entonces, porque por eso ende, por eso quizás estas cuentas complementarias sirven a ahorrar con propósito. Y el propósito es pensión. Pero tiene forma de anticipadamente retirar dinero. ¿Qué otra cosa hemos querido diseñar? Bueno, aparte de que los comunicadores hablen en su propio lenguaje y le expliquen a su audiencia a través de estas personas que son generadores de contenido, que puedan explicarle a su audiencia en su propio lenguaje. Eso también nos ha funcionado bastante bien. Alianzas con universidades, colegios, para que sea parte del currículum y explicar Eso evita. de una forma sencilla. Otra cosa es que hemos diseñado es que algo que también se perdió, y eso pasa muchísimo en nuestro país. Nuestro país, nosotros entendemos que las personas nacen sabiendo. Ustedes lo han visto en el tema del tránsito. Tú sabes lo malo que manejamos los dominicanos. Manejamos malísimo porque no sabemos las reglas. Y porque creemos que no la sabemos, pero tenemos que seguir siempre dándole instrucciones a las personas para que sigan aprendiendo. Aquí yo recuerdo en mi juventud, nadie se ponía el cinturón de seguridad. Hasta que no empezaron a poner multas. Claro. Y Eso es todo el verdad. mundo hablaba con el celular aquí pegado. Eso es verdad. Pero hasta que empezaron a poner multa y van de que te venga un celular y tú no le peleas, bueno, me pusieron mi multa. Con un ejemplo parecido. Señores, antes en un restaurante con aire adentro fumaban como si nada. Claro. Empezaron Los a aviones poner- fumaban. Ya no existe eso. Entonces, son cosas que van variando. Entonces, nosotros perdimos una oportunidad por muchos años de que el empleador era quien le explicaba cómo funcionaba este sistema a su empleado. ¿Y por qué le tenía que explicar? Bueno, porque le está poniendo el ahorro. El empleador, por ley, tiene una obligación de ponerle 7.10 por el lado del salario, por el lado de pensiones y lo propio por el lado de salud. Pero el empleador es que más le conviene decir, mira, yo soy el que te estoy cuidando para tu pensión y cuidando tu salud. Porque yo te quiero joven, pero también te quiero en la edad y te quiero saludable. Porque una persona no saludable no es una persona que no es productiva. Claro. Entonces, eso se perdió en el tiempo. Y para eso nosotros hemos diseñado un sello de calidad que le otorga la CIPEN a aquellas empresas que vean y tomen un curso que hemos diseñado que es totalmente en línea, totalmente virtual, toma poco tiempo, lo puedes ver en el momento que tú quieras, no lo tienes que ver todo junto. O sea que fue diseñado de manera modular, vamos a llamarle, porque son como 7 videos y esos 7 videos, todo en video, no tiene que leer, no tiene que, o sea, totalmente en video, explicado por uno de esos influenciadores para, o sea, el Money Coach, que es vamos a decir, nuestro spokesperson en Ese Félix Rosa, ¿verdad? Félix Rosa, que es él es que explica en estos videos cómo funciona el sistema bajo distintas modalidades. La primera modalidad es, bueno, cómo funciona el sistema dominicano de pensiones. Y después dice, pero ¿qué pasa si yo no llego? ¿Qué pasa si mi familia se muere? Pasan cosas en la vida. Entonces, esas preguntas las queremos responder a través de tu propio video. Mira, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si aquello? Y eso, las empresas que lo hayan hecho, y ya hay empresas que lo han hecho y la aplaudimos y le hemos entregado este sello que lo pueden exhibir dentro de su página web, lo pueden exhibir como un orgullo de que su equipo ya sabe de pensiones. El sello se llama Aquí Sabemos de Pensiones, así que se pueden contactar con nosotros a través de cipen.gov.do y en las redes sociales, y se pueden decir si desean obtener ese sello de calidad. Última pregunta, yo sé que tú tienes muchas cosas que hacer, pero vi un post viral tuyo, creo que fue, sobre cuando alguien fallece. Ahora hablando de cuenta complementaria y tener obviamente más fondos, puede suceder de que fallezca una persona que tenga dinero ahí. En ese caso, la gente no sabe qué hacer. Se quedó ese dinero ahí, lo puedes retirar. ¿Qué pasa? Ese es uno de los casos principales. O sea, nosotros tenemos contabilizados por encima de 100,000 casos de personas que tienen dinero acumulado ahí de un pariente fallecido. Y lo primero que necesitan las personas es identificar en qué administradora de fondos de pensiones estaba su padre fallecido. Padre, madre, fallecido, familiar. ¿En qué administradora de fondos de pensiones estaba? Para eso nosotros pusimos en vigencia un sistema de consulta que pueden entrar a través de la página de la CIPEN
y poner entrar a ese sistema, poner la cédula de su pariente fallecido y ahí le van a decir en qué AFP estaba ese fallecido. Y el hijo puede ir a retirarlo. Entonces, los hijos, los beneficiarios, hijos, cónyuge y todo, se tienen que acercar a la administradora de fondos de pensiones y completar ciertos requisitos. Los requisitos son de ley. Y son para cualquier requisito, igual que para ir a buscar un banco, igual que para comprar, para dividirse una casa. Lo único que en esto no tienen que tener ayuda de nadie. No necesitan un abogado, no necesitan un consultor, no necesitan a nadie. Solamente tienen que ir a su FP y decir, mira, mi FP estaba aquí, mira la copia de la cédula o mira la cédula de mi papá. Y tienen que identificarse como tal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que tener la acta de nacimiento. Los hijos tienen que decir, bueno, ese era mi papá. Mira mi acta de nacimiento. Los hijos o la cónyuge tiene que tener un acta de matrimonio. Porque para decir que era su cónyuge o su pareja, tiene que tener un acta de matrimonio. Tienen que llenar un documento que dicen que es un documento legal. Atención, abogados. Es el documento de la compulsa notarial que dice y está firmada por testigos. Son como 7 testigos y cada testigo dice, sí, esos son los hijos. Entonces, esos documentos tienen que tener el acta de defunción del fallecido. Porque ocurre en nuestro país mucho más de lo que ustedes se imaginan. Que una persona fallece y tan pronto le dan, el Ministerio de Salud Pública le otorga, porque se lo puede otorgar en la misma clínica, en el mismo hospital, lo que sea, el Ministerio de Salud Pública le otorga una certificación de que esa persona falleció, ya entienden, y con eso lo pueden inclusive hasta hacer el sepelio. Esa persona entiende que ya cumplió. No. Así mismo como tú le tienes que sacar un acta de nacimiento a tus hijos, así mismo tienes que sacarle un acta de defunción a tus fallecidos. Y esa acta de defunción es el documento legal que dice que esa persona legalmente falleció. Y hacen la Junta. Que es la Junta Central Electoral, en nuestro registro civil. ¿Y la forma de pago es...? No hay... la forma de pago después que ya se determina. Exacto. ¿Quién es? Ok, un solo. Dependiendo si la persona, si tiene hijos pequeños y cosas, pero vamos a decir que ya son todos mayores, que es el caso más común. Son todos mayores, papá falleció, son todos mayores, mi mamá y todo. Se le otorga un pago a cada uno de ellos completo de lo que estaba acumulado. Okay. O sea que no hay ninguna complejidad. Las complejidades son el acta notarial, la compulsa notarial. Eso es una complejidad que yo le puedo decir que sí. Después todos los otros documentos son oficiales. ¿Qué estamos tratando de hacer con el plan Burocracia Cero? Es que todos esos documentos que son legales es el mismo Estado. Claro. Solicitarle a la persona que pierda otras horas de trabajo a ir a buscar el acta de defunción, a ir a buscar los actas de nacimiento, acta de matrimonio, son cosas que por vía consulta ya hoy, eso es fácil acceder a eso, con todo el cuidado posible, porque yo no voy a poder hacer consultas si no es con una persona que realmente me da el permiso para yo hacer esa consulta y tiene que estar físicamente ahí. Hay cosas que tenemos que tener el cuidado. Y la nueva cédula ayudará a eso también. Y tenemos que hacer el cuidado, pero inclusive con la base de datos hoy. Sí, claro. O sea, tú sabes, y si tienes todos los papeles al día inscritos, ¿verdad? Porque eso es otra de las complejidades que Frank no me deja mentir, que hay personas que tienen muchísimos años casados y nunca fueron y se registraron como casados. Sí. Un acta de matrimonio. Sí, hay gente que hoy vive, por ejemplo, en unión libre. Entonces, ahí es más difícil demostrar. Es más difícil demostrarlo eso. Y para eso están la justicia y los casos. Pero los hijos no. Porque están en unión libre, pero le sacaron acta de nacimiento a los hijos. Entonces los hijos pueden ir cobrando adelante, como quien dice. O sea, facilitándose el tema adelante. Entonces, pueden hacer muchísimas cosas. La verdad es que no es tan sencillo, pero tampoco es tan difícil. Porque son cosas necesarias que todos nosotros tenemos que tener en el día a día de nuestro vivir. O sea, sacar un acta de nacimiento es algo que todos deberíamos tenerla. Sacar un acta de matrimonio en el caso de que estemos casados o lo que sea. Y si fuese por unión libre también, porque es un acta, es un registro. La acta de defunción, eso te lo dan. Y la de defunción, o sea, por Dios, si el fallecido, porque si no, no está ni siquiera muerto en la Junta. Claro. O sea, la Junta Central Electoral no puede sacar un acta de defunción simple y llanamente porque, o sea, no lo puede hacer. No, es un procedimiento que es expedito. Y lo tiene que hacer un familiar. Difícil, un momento difícil. Y lo tiene que hacer un familiar. Sí. Lo tiene que hacer un familiar. O sea que, en el caso, nosotros queremos resaltar de que ese dinero no se pierde. Ese dinero sigue creciendo. Cada cuenta sigue siendo activa, sigue siendo creciente en el tiempo porque van a seguir generando rendimiento. Hasta el momento de poder empezar a retirar de ella, que son
en esas condiciones, me pensioné, ¿verdad? Y ahí yo puedo empezar a hacer retiro de esa cuenta, o pasó algo, como en el caso de una muerte. Así que esos son y no hay ninguna dificultad, no necesitan pagarle a nadie, no necesitan asesorarse de nadie. Vayan a su FP y si no le dan el tratamiento que debe ser, se contactan con la CIPEN y nosotros lo ponemos en cintura. Bueno, esto fue un masterclass de pensiones, se puede Literal. decir. Ya somos joyas. Sí, Nosotros sí, podemos literal, salir muy bien. No, y eso empezó 10 minutos tarde. Francisco, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por permitirme el espacio, de verdad que sí. No, de verdad que esto es un tema demasiado interesante. Sí, muy demasiado abarcador, y se puede hablar interesante. Y muchísimo. ¿verdad? Nos toca. Porque Eso es tu dinero. no como el de ustedes, pero... Pues dame lo tuyo, pásamelo a mí. Mira, Francisco, nosotros siempre al final damos alguna recomendación. ¿Tú tienes alguna recomendación? Un libro, novela, serie, podcast, película. Muñequito. Mira, tú me agarraste pero yo acabo de terminar un libro. Voy a ver si lo tengo aquí, porque lo estaba escuchando, Bueno, leyendo y escuchando al mismo tiempo. Mientras tú lo buscas, yo voy a recomendar. Señores, la serie que tanto Iván y Fran han hablado aquí, Chespirito, esa serie es mala. Qué añelada. Qué va, Esa esa- serie No, es Julio, mira, mala. para Julio Superman fue mala. Cuatro Fantásticos fue mala. No, yo le di un 7. ¿Tú estás comiendo bien? Le diste un 6.5. 6.8. Julio, el libro es de David Rubenstein. David Rubenstein fue el que creó el Carlyle Group, uno de los fondos de private equity más grandes en Estados Unidos, y lo vendió. No sé qué hizo con él al fin y al cabo y cosas, pero esa persona ha entrevistado, él haciendo entrevistador, entrevista a un sinnúmero de gente importante en sus grupos. Y él lo que hizo fue que dividió el libro y lo organizó como por capítulos de estos son los creadores, estos son los líderes, y lo fue diseñando todas las entrevistas. Entonces estamos hablando de entrevistas de Bill Gates, Jeff Bezos, como entrevistas también como a Yo-Yo Ma, que es un músico, o sea, es un sinnúmero de entrevistas. Y la resumí en un libro. Y la ha puesto en un libro. Y en el libro van a decir, lo pone por capítulo. Sí. Y pone a los distintos personajes. De verdad, se los recomiendo a cualquiera. A mí los audiobooks son más fácil porque uno en los tapones, Para mí también. uno lo pone y como que uno se queda conectado. Luego cuando llego a la casa, si tengo tiempo también, si lo tengo en físico, hay algunos que no lo he tenido en físico, pero ese lo acabo de terminar esta semana. Y la verdad es que a algunos de los políticos que les gusta también escuchar esos temas, también trabajó en la época de Carter, cómo arrancó. O sea, la verdad es que es muy interesante porque también le hace entrevistas a personas que trabajaron más o menos en distintas épocas con diferentes presidentes. Está ahí Ruth ¿cómo se llama? Ruth, Ginsburg, la jueza. La jueza que murió recién. Mira, de verdad es muy, muy impresionante. Y además uno como que se conecta con la época y va como haciendo un recuento. No es histórico, o sea, no es un recuento histórico, pero cada una de esas personas sí han tenido influencias en la historia. Y la verdad que él conecta muy bien con ellos, le hace preguntas también personales, o sea que... Así, para que tú tengas una idea, Julio, para que escribas un libro. Tú sabes que yo... en audiobook es con las entrevistas originales. Entonces tú lo la voz escuchas. de ellos. Eso está, pero... Entonces, como es audiobook... Tú sabes que yo tengo... Creo que se lo comenté a Iván, a Fran no le he dicho, pero cuando nosotros lleguemos al episodio 500, yo quisiera que hagamos un libro. Y que cada capítulo no. O sea, cada número de episodio sea una página. Está chulo. En resumido. Y así... Interesante eso. Vemos si le sacamos dinero a eso. Mira, quiero recomendar el documental de Carlos Alcaraz en Netflix, a mi manera. Está muy bueno. Nada más tiene 3 episodios. El tenista. Pero está chulísimo de cómo él tiene que lidiar, siendo un muchachito, con el tema de la disciplina en el tenis y cómo sus entrenadores se quillan con él porque el muchacho lo que quiere está en fiesta y a veces no da. O sea, está buenísimo. De verdad que a lo que amantes del tenis, lo que no sean amantes del tenis, se lo recomiendo porque está muy bien hecha, como Nebri sabe hacerlo. Y quiero recomendar una serie que se llama Depth Q. Está buenísima. Alejandra siempre la recomendaba. Me la puse a ver ahora y
Es como de suspenso, Usted tiene mucho de tiempo. misterio. Porque tiene mucho tiempo porque está viendo Hay que Yo sacar- ayer me hay que tiré sacar Happy tiempo. Gilmore 1 y Happy Gilmore 2, que me gustó muchísimo. La 2 da risa, pues coño, el guión está fuerte, pero Me gustó pero los cameos porque también. para entretenerse. Sí. Y mira, tiene mucho potencial ese juego de golf así. ¿Tú no dices? crees? Yo creo que no. No. Hay bueno. que ver. Yo Pero confieso que no he vean visto Happy la Gilmore, ni pero vean la uno. 1 y vean la 2. La próxima vez que tengamos a Francisco aquí será Francisco el político, porque para quien no sabe, Exactamente. Secretario de Economía del PRM. el secretario de Economía del PRM, o sea Pero qué bueno que le dedicamos este episodio Sí. a esto. Sí. Ustedes me pueden Sí, invitar cuando porque se ustedes quieran. desvirtúa. ya para la Pero próxima tenemos que queremos invitarte al a otro. Francisco el político, ya cuando estén ya La más reforma cerca. fiscal, sí, que la van a poner de nuevo. Bueno, señores, gracias por llegar hasta aquí. Recuerden suscribirse a YouTube o Spotify o dejen un comentario en cualquiera de las dos plataformas que se lo vamos a responder. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.